Estupiñán Alan. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gaibor Diego. Presente, muy buenas tardes. Grande Jessica. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Los 2 años decidimos festejarlo. Ya bañamos con la pintita de colores, así que ya está preparada. Santiago Naomi. Listen, disculpe, Camilo, más aún me están sacando de la lista de la clase a cada rato y me da miedo que a lo que me vaya a tomar lista no pueda decir presente. Me sacan, ya me van sacando 5 veces de la clase. Ya, compañeros, a ver. Ingeniero Naomi Triago, presente. Y ya le pongo estimada Naomi. Ok. Gracias. Jumbo Karen. Flor María. Martínez Adrián. Ok, voy a continuar con la lista. Martínez Adrián. Mazón Camila. Presente, Listen. Ok. Montenegro Catherine. Buenas tardes, magíster, presente. Buenas tardes. ¿Me escuchó? Sí, sí, ya le puse Catherine. Montero Sí, Jocelyn. gracias. Montero Jocelyn. Morán Marisa. Palacios Roger. Muy buenas tardes, magíster, presente. Buenas tardes. Rada Ruth. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Rivera Andrea. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Yajaira. Buenas noches, licenciado presente. Rodríguez Fernanda. Buenas noches, licenciado presente. Velasco Melanie. Buenas noches, presente. ¿Tú qué eres, Stephanie? Ventimilla Hernán. Profe, presente, buenas noches. Hernán Ventimilla. Perfecto. Belis Alison. Presente, buenas noches. Belis Alison. Presente, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Ya, gracias. Ok. Vistín Héctor Zambrano Young. Bueno. Ok, muchas gracias por la lista. Voy a confirmar. Profe, buenas noches. ¿Será que me puede poner en la lista, por favor? ¿Cuál es su nombre?
López Katia de Quito. Tenía inconvenientes con el internet, disculpe. Ya, ¿alguien más? Gracias, profe. Buenas noches, por favor. ¿Cuál es su nombre? Jennifer Bach. Ya. Ricardo Calva también, por favor, ingeniero. Inge, disculpe, ¿me escucha? Sí, deme un segundito, compañero. Ricardo. A ver, me dijo Ricardo. Ricardo Calva, por favor. Ok, ¿alguien más? Fernando Benalcázar, por favor, muchas gracias. Ok, Fernando de la Casa. Ok, ¿alguien más? Profe María Ramírez, no sé si me escuchó cuando le dije presente. A ver, vamos a ver si está. Sí, sí está en la lista. Profe, buenas noches. A mí también me puede confirmar. Su nombre, por Solo favor. no me hagan. Sí, Melanie, ya está. Ok. Bueno, entonces, bueno, hoy tenemos el segundo examen parcial y vamos a ver la materia que tenemos hoy. Vamos a trabajar unos 40 minutos aproximadamente. Denme un segundito. Inge, disculpe, no sé si le habilitó mal, pero yo vi que el examen le podíamos dar hasta las 23 horas. ¿Es correcto? Disculpe. Correcto. Sí, es correcto. Ustedes pueden tomar el examen. Dura 45 minutos. Empieza a las 7. Ustedes pueden tomar en cualquier horario que les parezca más conveniente. Va a estar abierto hasta las 11:59. Ya listo, gracias. Tiene dos intentos también el examen, entonces, bueno. A ver, un segundito. Okay. Ya, bueno, estaba configurando la página. Bueno, entonces vamos con la clase que les tenía por hoy. Voy a abrir la presentación.
Por favor, me confirmen si se puede visualizar la pantalla, una presentación. Sí, se ve la pantalla. Ya. Bueno, como les había mencionado al inicio, vamos a tener solo creo que unos 35 minutos de clase para que a las 7 ustedes puedan dar la evaluación. Entonces, bueno, la evaluación va a ser justamente hasta la clase de hoy, que vamos a mirar sobre todo la función consumo, la función ahorro y la función inversión, sobre todo esto dentro o en el marco de la macroeconomía. Bueno, entonces aquí vemos, sobre todo cuando hablamos de los grandes macro componentes del Producto Nacional. Cuando hablamos del Producto Nacional, siempre estamos hablando del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos grandes componentes? Desde el consumo y la inversión, ¿no? Sobre todo esto, información ya más desagregada. Entonces, bueno, los países desean altos niveles de consumo en renglones como vivienda, ¿no es cierto? Alimentos, educación y esparcimiento. Entonces, el propósito de la economía es, después de todo, es transformar los insumos como el trabajo y el capital en consumos, ¿no? Entonces, es decir, si en una economía, ¿no es cierto?, todos trabajan, ¿no es cierto?, todo este producto del trabajo que se lo lleva a través de ingreso, pues se convierte, ¿no es cierto?, en consumos. ¿Y cuáles son esos consumos? Estamos hablando de vivienda, alimentos, de educación, esparcimiento, ¿no? Sobre todo a renglones generales. Y obviamente cuando hablamos de estos consumos, estamos hablando de los consumos de todo un país, ¿no es cierto?, que se basa justamente en estos temas que son muy, muy fundamentales. Pero ahora vamos a ver el ahorro y la inversión. Sobre todo, hemos visto, ¿no es cierto?, todo lo que se consume a través de los ingresos. Y ahora vamos a ver sobre todo esta parte que es súper importante, que es el ahorro y la inversión. Entonces, ¿cuál es el ahorro y la inversión? Sobre todo es la parte que no se consume. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ahorra, ¿no? O sea, este dinero sobre todo va hacia el ahorro. Entonces, aquí lo importante sobre todo en el rol que juegan con estos temas de ahorro e inversión, sobre todo los países grandes, ¿no? Entonces, se dice que los países ahorran grandes fracciones de su ingreso, tienden a tener un rápido crecimiento del producto, ¿no? Entonces, aquí hay una primicia, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice que, perdón, que si los países ahorran grandes fracciones o proporciones del ingreso, entonces se dice que se va a tener un crecimiento en el PIB, en el Producto Interno Bruto, un crecimiento en el ingreso y asimismo un crecimiento en los salarios, ¿no? Sobre todo esto que se genera a través del ahorro. Pero además, ¿esto en dónde ha ocurrido? O sea, ustedes van a decir, bueno, de pronto ha ocurrido en Ecuador. No, esto ha ocurrido en Estados Unidos, en Ecuador, sobre todo en estos últimos 2 años, ¿no? Hablamos del 2021-2022, pues, bueno, inclusive desde antes, ¿no? Desde el 2019, 18, sobre todo se ha priorizado el tema del ahorro, ¿no es cierto? El ahorro, obviamente, es en las grandes arcas del Estado, en el Banco Central, pues allí se encuentran aproximadamente 9.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que han sido ahorrados por el Estado, porque el Estado no ha gastado estos recursos en consumo, ¿no? Y se supone, sobre todo, que inmediatamente vamos a obtener un rápido crecimiento, ¿no es cierto?, del PIB y asimismo un crecimiento de los ingresos y en los salarios. Bueno, esto podría ser contradictorio, lo que estoy diciendo, con lo que pasa en la realidad de Ecuador, porque a pesar, ¿no es cierto?, de existir ahorro, grandes cantidades de ahorro, pues no ha sucedido, sobre todo, que haya un crecimiento económico bastante importante, ¿no? Creo que el crecimiento económico ahora se ubica entre el 1 y el 2, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Cada uno de estos puntos estamos hablando de más o menos 1.000 millones, sobre todo de dólares. Entonces, esto no ha pasado en nuestra economía, pero bueno, esta es una premisa sobre todo de los economistas que dicen que al haber un mayor ahorro, pues existe sobre todo unas posibilidades de mayor crecimiento y mayor ingresos y salarios. Entonces aquí vamos a ver sobre todo que este patrón se dio en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en Japón, ¿no es cierto?, en el siglo XX, y las milagrosas economías del sudeste asiático. ¿Cuáles son esas economías del sudeste asiático? Son los tigres asiáticos que hablamos de Taiwán, Hong Kong y Singapur, ¿no? Son como 3 países, son los tigres asiáticos
¿no es cierto?, que sus economías sobre todo sean, ¿cómo se diría?, se han fortalecido, se han puesto bien. Esto sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando más o menos de la década de los 60, ¿no es cierto?, hasta más o menos el finales del siglo XX, ¿no es cierto?, el año 2000, donde vemos sobre todo unos grandes avances económicos en estos países. ¿Y cuál fue la fórmula sobre todo que se dice de este crecimiento económico? Pues el ahorro, ¿no? Tener sobre todo grandes cantidades de ahorro, que esto ha ocasionado sobre todo que estos países crezcan. Bueno, además de otras decisiones que han tomado estos países, sobre todo en cuanto a la producción, en cuanto a la eficiencia productiva. Cuando hablo de la eficiencia productiva, sobre todo me refiero al empleo, ¿no es cierto? Y bueno, además vemos que lo que sucede es lo contrario, ¿no es cierto? De los países que crecen, sobre todo cuando ahorran, vemos los países pobres, ¿no es cierto? Como África y América Latina. Aquí, dentro de los países de América Latina, obviamente está Ecuador. Dicen que tienen un capital obsoleto, bajos niveles educativos y aplican tecnologías anticuadas, ¿no? Entonces, estas son unas características que ya Samuelson más o menos vio como a inicios del año 2000, sobre todo en estas características de los países pobres, ¿no? ¿Cuál es el contraste de estos? Es que estos países pobres sobre todo se consumen la mayor parte de sus ingresos, ¿no? Esa es como la principal característica de los países pobres, ¿no es cierto? Mientras que vemos que los otros países, ¿no es cierto?, tenían una capacidad sobre todo de generar ahorro e inversión, mientras que los países pobres como de África y Sudamérica, pues, sobre todo se consumen todos sus ingresos, tienen además problemas, sobre todo con un capital obsoleto, es decir, la tecnología es obsoleta, las empresas no han modernizado sus industrias. También se mira que hay bajos niveles educativos. Cuando se habla de bajos niveles educativos, sobre todo es cuando la mayor parte de la población, por ejemplo, la mayor parte de la población, sobre todo, ha logrado graduarse de bachiller, pero de ahí no tienen una educación universitaria, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se ubica, sobre todo, la mayor parte de la población de los países latinoamericanos con bajos niveles educativos. ¿Qué más? Aplican tecnologías anticuadas, ¿no es cierto?, para la producción. Experimentan bajas tasas de crecimiento en su productividad y en salarios reales, ¿no? Cuando hablamos de bajas tasas de crecimiento en la productividad, sobre todo, vemos que el trabajo, o sea, no es que en estos países se ha mejorado, ¿no? Sino más bien se ha complicado, es decir, un hombre, ¿no es cierto?, una mujer trabajadora, pues, sobre todo destina un tiempo de su trabajo en la fábrica, ¿no? Entonces, lo que se dice es que esa productividad, sobre todo, es bastante obsoleta, ¿no? Son bajas tasas de crecimiento en la productividad, es decir, no son eficientes productivamente. Ojo que aquí estamos hablando en general de América Latina, ¿no? Pero bueno, Ecuador es parte de América Latina y habría que ver, ¿no? Si es una coincidencia, sobre todo estos análisis con relación, bueno, a qué ha pasado con estos países, sobre todo que se consumen todos los ingresos y que por otro lado no ahorran, ¿no? Y esas son unas de las principales características y además, o sea, sus industrias son obsoletas, las personas en estos países no tienen, tienen bajos niveles no bien educativos, también hay desnutrición, bueno, hay una serie de indicadores sociales que de alguna manera los ubican estos países de Latinoamérica como, se podría decir, como la última rueda del coche frente al desarrollo de otros países, ¿no es cierto?, como Estados Unidos, como el mismo Japón, o como los tigres asiáticos, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿no? Dice, una baja inversión y un lento crecimiento, ¿no es cierto? Un elevado ahorro conlleva una elevada inversión y un rápido crecimiento. Entonces, aquí lo que vemos como conclusión, ¿no es cierto?, es que un elevado consumo, ¿no es cierto?, de todos los ingresos en relación al ingreso, ¿no es cierto?, sobre todo esto significa baja inversión y un lento crecimiento, mientras que un elevado ahorro conlleva a una elevada inversión y un rápido crecimiento, ¿no? Entonces, esto es sobre todo la premisa con la que se parte con relación al tema de ahorro e inversión, ¿no? Sobre todo a que se mire que existe una relación muy estrecha entre estas funciones del consumo, ahorro e inversión. Bueno, ahora vamos a ver la interacción del gasto y el ingreso, ¿no? Aquí vemos sobre todo
que dice que se cumple una función diferente, ¿no es cierto?, durante la expansión y durante la contracción del ciclo de negocios, ¿no? Sobre todo aquí vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, con los gastos, qué pasa con los ingresos, cuando se expande, se contrae la economía. Entonces dice, cuando el consumo crece con rapidez, ¿no es cierto?, se incrementa el gasto total o demanda agregada, ¿no? Entonces aquí, sobre todo cuando esto sucede o está sobre todo relacionado con los ingresos. Bueno, además, ¿qué más me dice? Bueno, aquí elevando, ¿no es cierto?, esta situación, sobre todo de expansión a través del consumo, lo que genera es un elevado producto y que también se eleva pues el empleo en el corto plazo. La bonanza económica de Estados Unidos de fines del siglo pasado, entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, sobre todo en los años 2007 al 2009. Sobre todo lo que se mira es que hubo, ¿no es cierto?, en este periodo de 2 años, hubo un incremento, sobre todo de su crecimiento en el gasto de los consumidores, ¿no? Entonces, sobre todo este incremento fue bastante considerable, pero cuando los consumidores estadounidenses, ¿no es cierto?, pusieron un freno, se puede decir, a su gasto, entonces apretaron el cinturón, entonces se vino sobre todo a contribuir en una gran recesión, ¿no es cierto?, en una gran contracción de la economía estadounidense, obviamente en esos años llegando a picos bajos, ¿no?, de crecimiento. Entonces, aquí vemos sobre todo el fenómeno de lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando se tiene un gasto bastante elevado con rapidez, sobre todo en el corto plazo, y lo que vemos que como efecto de eso, pues la economía sobre todo tiende a contraerse, ¿no? Y sobre todo esto se da por ya los macromercados, ¿no?, estas interacciones. Ok. Ahora vamos a ver sobre todo el consumo y el ahorro, ¿no? Entonces dice el consumo es el gasto de las familias en bienes y servicios, ¿no? Cuando hablamos de consumo, entonces aquí vamos a hablar del gasto que tienen las familias. Y cuando hablamos del ahorro, sobre todo es una parte, ¿no es cierto?, del ingreso que no se consume de las familias, ¿no? Entonces aquí vemos sobre todo dos conceptos muy importantes: el consumo, ¿no es cierto?, que es el gasto de las familias en bienes y servicios, y el ahorro, que es la parte de los ingresos que no se consume, es decir, se guarda, se ahorra. Entonces, el consumo es el mayor componente del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Y vemos que cuando hacemos una relación de porcentaje, sobre todo cuando esto nos ha pasado con el PIB, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, habría que ver cuánto, ¿no es cierto?, corresponde el porcentaje del gasto en consumo, sobre todo con el PIB ecuatoriano. Pero de acuerdo al PIB estadounidense, corresponde el 70% del gasto total estadounidense, ¿no es cierto?, sobre todo en un seguimiento que han hecho los economistas de 10 años, pues han logrado determinar que el ahorro o el consumo, perdón, está conformando el 70% del Producto Interno Bruto, ¿no? Eh, y aquí vamos a ver cuáles son los elementos más importantes que se encuentran en el consumo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la vivienda, los vehículos de motor, los alimentos, la atención médica, ¿no? Ya vamos a ver en el gráfico, ¿no?, cómo se encuentran desglosados estas categorías, y además vemos sobre todo que el consumo se centra en bienes, ¿no es cierto?, que sean duraderos y bienes no duraderos y servicios, ¿no? Esto sobre todo se centra el consumo de las familias. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos sobre todo ya cómo se caracteriza de alguna manera el consumo, y vemos, sobre todo aquí vemos, ¿no es cierto?, el consumo en bienes duraderos, bienes no duraderos, y aquí tenemos alimentos, prenda de vestir, electrodomésticos, otros, y también vemos en servicios, ¿no es cierto? En servicios está la vivienda, los servicios domésticos, el transporte, la atención médica, esparcimiento y otros, ¿no? Entonces aquí vemos total de gastos de consumo personal. Entonces, si podemos ver aquí, ¿no es cierto?, lo que estoy es de alguna manera desglosando todo el consumo nacional, ¿no? Y aquí vemos sobre todo los datos del valor del consumo en miles de millones de dólares, ¿no? Esto sobre todo en el año 2007. Y aquí podemos mirar, ¿no?, sobre todo del 100% del consumo, vemos que el 59%, casi 60%, se va en servicios, ¿no? Llámense en estos vivienda, internet, transporte, alimentación. Casi el 30% se va en bienes no duraderos, como alimentos, prendas de vestir, electrodomésticos, y tan solo un 11% se va hacia bienes duraderos, ¿no?, como son vehículos, muebles de la línea blanca. Bueno, de esta manera sobre todo se clasifica el gasto o el consumo
en los ciudadanos de Estados Unidos. Habría que ver, ¿no es cierto?, con una tabla para poderlo establecer aquí, ¿no? Ojo que estos cuadros los podemos construir con datos que nos da el Banco Central del Ecuador, ¿no? Ya sería bueno poder explorar, ¿no es cierto?, poder hacer o agregar estos datos y poder tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye sobre todo el consumo en las ecuatorianas y ecuatorianos, sobre todo porque además se dice que prácticamente todo lo que ingresa se consume, ¿no? Entonces, eso sería de ver. Posiblemente estaríamos hablando de un 90% más, sobre todo del gasto destinado a bienes y servicios. Bueno, ahora vamos a ver los patrones del gasto del presupuesto familiar. Ojo que esto es en las familias de Estados Unidos. Entonces, o sea, aquí la única, ¿cómo vamos a ver esto? Entonces dice, las estadísticas, ¿no es cierto?, muestran que hay un patrón predecible en el modo que la gente distribuye sus gastos entre alimentos, ropas y otros, ¿no? Las miles de investigaciones de los patrones de gasto de las familias indican una notable coincidencia en los patrones generales cualitativos de conducta, ¿no? Entonces, solo para que miren, en Estados Unidos se destina, ¿no es cierto?, bastante masa gris, bastante estudios e investigaciones en encontrar sobre todo cuáles son los patrones, ¿no es cierto?, del gasto de las familias. Y aquí vamos a ver ya más adelante una figura, creo que es en esta, ¿no? En la 6.1, sí, bueno. Y a través sobre todo de estas investigaciones se obtienen, ¿no?, cuáles son estos conglomerados en los que las familias gastan sus ingresos. Bueno, entonces aquí tenemos algo bastante importante. Entonces dice que las familias de menores recursos gastan su ingreso principalmente en las necesidades básicas, ¿no? Entonces aquí tenemos. Las familias de menores recursos, ¿en qué gastan sus ingresos? En alimento y vivienda, ¿no? Conforme el ingreso se eleva, el gasto en muchos artículos alimentarios también sube, ¿no? La gente se alimenta más y mejor, no obstante, hay límites al dinero adicional que la gente gasta en alimentos cuando sus ingresos aumentan. Dice, en consecuencia, la proporción del gasto total dedicada a los alimentos desciende conforme el ingreso se incrementa, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gasto total, ¿no es cierto?, que se dedica a alimentos desciende conforme el ingreso se incrementa, ¿no? Sobre todo esto es producto de los estudios, ¿no?, de los datos que han logrado estos investigadores estadounidenses encontrar en sus hallazgos. De investigación, ok. Entonces, ¿qué más podemos ver? Que los gastos en prendas de vestir, esparcimiento y automóviles se incrementan más proporcionalmente que los ingresos después de impuestos, ¿no? Entonces, que sobre todo lo que me dice es que el gasto, ¿no es cierto?, en prendas de vestir, en esparcimiento y automóviles, sobre todo se incrementa cuando se incrementan los ingresos, ¿no es cierto?, después de pagar impuestos. Hay que entender que en Estados Unidos es una economía bastante compleja, ¿no es cierto?, que pues, sobre todo se paga impuestos, ¿no? Supongamos si es que una persona, esto lo voy a decir así en lazos gruesos para que ustedes lo puedan comprender, ¿no? Si supongamos una persona gasta o gana $2,500 mensuales, ¿no es cierto? Esto yo lo que estoy hablando es de por ejemplo, un trabajo legal con papeles, ¿no? Entonces, esta persona paga sus impuestos, ¿no? Y recibe, sobre todo paga en servicios, paga, bueno, en puentes, bueno, por donde se transporta, paga impuestos y de alguna manera recibe neto como la mitad, ¿no? Aproximadamente el 50%, ¿no es cierto?, es lo que recibiría una persona después de pagar impuestos. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Y obviamente, como estoy hablando de teoría, un sueldo de $2,500 resulta bajo, ¿no? Porque solamente en alimentación, perdón, en vivienda, aproximadamente un arriendo en Estados Unidos, así lo más bajo puede costar a partir de los $1,000 para arriba, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ganar más y además tiene que, sobre todo cuando ganan más, bueno, pagan impuestos, ¿no? Por eso es lo importante de caracterizar este tipo de economía para ver, bueno, en qué se gasta la gente y para eso se destinan estudios muy importantes para esto, ¿no? Entonces, dice, el gasto en artículos de lujo se incrementa en mayor proporción que el ingreso. Bueno. Esto debe ser en todos los países. Bueno, y aquí tenemos sobre todo un gráfico, ¿no es cierto?, donde vemos el gasto del presupuesto familiar que muestra los patrones regulares. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí tenemos el ingreso, ¿no es cierto?, de 20,000. Estos ingresos obviamente son al año. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que supongamos una persona que gana 20,000
de este al año, vemos que sus gastos en alimentos, ¿no es cierto?, tienen un patrón de sus gastos en vivienda, sus gastos en transporte, sus gastos en atención médica, ¿no es cierto?, y el ahorro, ¿no? Que de alguna manera se puede generar. Por ejemplo, si gana $20,000, obviamente no hay ahorro. Lo que sí hay es gastos en atención médica, en transporte, en vivienda, pero conforme va creciendo, ¿no es cierto?, el ingreso, por ejemplo, aquí ya podemos ver que cuando aumentó el ingreso al doble, ¿no es cierto?, tuvo más gastos en atención médica, más gastos en transporte, más gastos en vivienda. De pronto, ¿no es cierto?, estas familias deciden cambiarse a otros barrios más ¿cómo se llama? Mejores de Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, están en el Bronx y deciden cambiarse a Queens, esto en Nueva York, pero bueno. El tema es que conforme incrementan los ingresos, ¿no es cierto? Incrementan lo que podemos ver en este cuadro, sobre todo, es la proporción del gasto, ¿no? Por ejemplo, ya crece a $60,000. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo se incrementan los gastos en alimentos, en vivienda, en transporte, en atención médica, pero además aquí hay un porcentaje, ¿no es cierto?, que ya la gente cuando tiene este nivel de ingresos lo empieza a destinar hacia el ahorro, ¿no? Y así, mientras va creciendo el ingreso, entonces crece también en bastante proporción el ahorro. ¿De dónde yo obtuve esta información? Obviamente lo obtuve a través de encuestas, ¿no es cierto?, que verifiqué, que de alguna manera verifican la importancia del ingreso disponible como un determinante de los gastos del consumo, ¿no? Entonces aquí lo que vemos dice, nótese la caída en el gasto de alimentos como porcentaje del ingreso conforme aumenta, ¿no? Entonces aquí vemos sobre todo, ¿no?, que es como que la curva se estabiliza de los gastos en alimentos. Bueno. Ahora vamos a ver, seguimos, ¿no?, profundizando en esto del consumo, el ingreso y el ahorro, y vemos que el ingreso, el consumo y el ahorro están estrechamente relacionados. Para ser más precisos, ¿no es cierto?, el ahorro personal es esa parte del ingreso disponible que no se consume. El ahorro es igual al ingreso personal disponible menos el consumo. Entonces aquí vemos que estos tres, el ingreso, el consumo y el ahorro, se encuentran estrechamente relacionados. Vamos a ver si esta es la tabla. Entonces dice que en la siguiente tabla que vamos a ver se muestra la relación entre el ingreso, el consumo y el ahorro de Estados Unidos en el año 2007. Entonces dice que en primer lugar vemos el ingreso personal compuesto, ¿no es cierto?, por salarios, prestaciones, intereses, rentas, dividendos y pagos y transferencias. En 2007 se dice que el 12.8% del ingreso personal se destinó a impuestos personales, ¿no? Esto dejó 10.171 millones de dólares de ingreso personal disponible, ¿no? ¿A quién deja esto? Obviamente al Estado, ¿no? Los desembolsos de las familias destinados al consumo, incluyendo intereses, representaron el 99.4% del ingreso disponible. El último renglón, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Sobre todo aquí podemos ver, ¿no es cierto?, vemos el ingreso personal, vemos cuánto, ¿no es cierto?, de este ingreso está destinado a impuestos, y además vemos el ingreso personal, ¿no es cierto?, disponible después de impuestos, y a esto sobre todo le resto, ¿no es cierto?, cuáles son mis desembolsos personales, consumo e intereses, ¿no?, que es casi todo esto, y esto es lo que me quedaría como parte de mi ahorro personal, ¿no? Entonces aquí la mayor parte del ingreso, sobre todo se consume, ¿no es cierto?, o se gasta en consumo, ¿no? Y vemos que el ahorro, sobre todo, nos da igual al ingreso disponible, ¿no es cierto?, que en este caso ¿cuál es mi ingreso disponible? Es 10.171 menos el consumo, ¿no es cierto?, que es 10.113, y esto me va a dar igual a 57.4 miles de millones de dólares, ¿no? Que esto es lo que me ha dejado sobre todo como resultado en la economía estadounidense. Entonces se dice que los estudios económicos han demostrado que el ingreso es el determinante primario del consumo y el ahorro. Entonces los ricos ahorran más que los pobres, tanto en términos absolutos como en porcentaje del ingreso. Dice, los muy pobres no pueden ahorrar absolutamente nada, más bien mientras puedan obtener créditos o reducir su riqueza, tienden a no ahorrar, ¿no? Entonces aquí sobre todo esto es importante. En lo que me quiere decir la teoría, ¿no es cierto?, es que los pobres sobre todo no pueden ahorrar nada porque se gastan, ¿no es cierto?, todo su ingreso, y además
mientras puedan obtener, ¿no es cierto?, préstamos, cada vez se va reduciendo su riqueza y obviamente no tienden sobre todo la tendencia es a no ahorrar. Es decir, tienden a gastar más de lo que reciben, ¿no? Esto sobre todo cuando se trata de polarizar o analizar, ¿no es cierto? ¿Qué onda con los ricos? ¿Qué onda con los pobres? Entonces, aquí lo que dice es que los pobres obviamente no ahorran, ¿no es cierto? Sino que gastan más de lo que reciben. Y obviamente cada vez esto les lleva a hundirse cada vez más en sus deudas, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre todo en la siguiente tabla unos datos ilustrativos sobre el ingreso disponible, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ingreso, ¿no es cierto?, disponible es de 24,000 y vemos además que en este caso, ¿no es cierto?, mi desahorro, porque está con signo negativo, es de 200, entonces aquí mi consumo es de 24,200. Luego vemos, aquí sobre todo lo que nos indica es el consumo y el ahorro que están determinados primariamente por el ingreso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ingreso de 25,000, ¿no es cierto? Aquí tenemos cero en ahorro, es decir, todo lo que me ingresa, se me consume. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, un ingreso de 26,000, ¿no es cierto? Aquí en cambio tenemos una posibilidad de ahorro de $200. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que mi consumo es de 25,800. Y así sucesivamente, ¿no? Mientras más ingresos, ¿no es cierto?, se tiene, lo que podemos mirar es que se aumenta sobre todo la capacidad de ahorro y obviamente el consumo también, ¿no? Vemos que se aumenta, pero sobre todo deja una cantidad de ahorro. Entonces dice que el punto de nivelación en el cual la gente no ahorra ni desahorra se muestra aquí, ¿no es cierto? En el escenario B, ¿no es cierto? Cuando una persona gana sobre todo $25,000 al año. Dice, cuando cada dólar adicional del ingreso se dedica al consumo, este nivel de ingreso, ¿cuánto ahorro nacional? La respuesta, 80 centavos y 20 centavos respectivamente al comparar los renglones B y C. Ah, ya. Bueno, aquí sobre todo lo que vemos de alguna manera es cómo se distribuye el ingreso, ¿no es cierto? Y lo que nos intenta demostrar el cuadro es que a mayor cantidad de ingreso que recibe una persona, sobre todo hay mayores posibilidades de ahorro, ¿no? Y el ahorro es bueno, sobre todo porque el ahorro, como vimos, significa crecimiento económico. Entonces, se decía sobre todo del punto de nivelación. ¿Cuál era el punto de nivelación? En el caso del ejemplo, cuando una familia alcanzaba un sueldo de $25,000, es decir, en este punto ni ahorra ni desahorra, ¿no es cierto? Entonces, si empieza a ganar por encima de los $25,000, empieza un ahorro positivo. ¿Qué más nos dice? Bueno, el gasto del consumo para cada nivel de ingreso, puesto que cada dólar de ingreso se divide entre la parte consumida y el remanente ahorrado. Bueno, para entender la forma en que el consumo afecta el Producto Nacional, es necesario introducir algunas nuevas herramientas. Hay que entender la manera en que se divide cada dólar del ingreso adicional entre ahorro adicional y el consumo adicional. Entonces, esto, sobre todo esta parte, se puede estudiar a través de la función del consumo, ¿no es cierto?, que relaciona el ingreso y el consumo, y a través de la función ahorro, ¿no es cierto?, que relaciona el ingreso y el ahorro. A través de estas dos funciones, sobre todo, se puede entender de una mejor manera cómo funciona esto del consumo y cómo este consumo afecta al Producto Nacional. Entonces, rápidamente vamos a ver la función consumo y luego vamos a ver la función ahorro. Tengo 8 minutos. Voy a tratar de resumir esto en corto tiempo. Entonces, dice, una de las relaciones más importantes en toda la macroeconomía es la función consumo. Bueno, aquí sobre todo, ¿qué es lo que ve la función consumo? Mira el nivel, ¿no es cierto?, de gastos de consumo y el nivel de ingreso, ¿no es cierto?, personal disponible. Bueno, este concepto de gasto e ingreso fue introducido por John Maynard Keynes, ¿no es cierto? Se basa en hipótesis de que hay una relación empírica estable entre el consumo y el ingreso. La función consumo puede entenderse con mayor claridad mediante la gráfica, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar la gráfica que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos, esta es nuestra gráfica de la función consumo. Y bueno, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la curva. Bueno, aquí tenemos una curva que pasa por los puntos A, B, C, D. Dice que esta es la función consumo, ¿no? La función consumo es esta curvita, ¿no es cierto?, que viene por aquí, que la he remarcado con rojo. ¿Qué más nos dice para cada nivel, ¿no es cierto?, de ingreso disponible? Aquí tenemos el ingreso disponible, entonces vemos,
qué es lo que pasa con este punto de nivelación. Entonces, tenemos la función consumo, tenemos el ahorro que está de color, ¿cómo se llama? Rojo, y tenemos el punto de nivelación en B, ¿no es cierto? Donde no se ahorra ni se desahorra. Entonces, ¿qué más me dice? La función de consumo muestra el nivel de dólares del consumo C de la familia. Nótese que el consumo se eleva con los incrementos del ingreso disponible. Entonces, aquí veíamos qué pasaba en B, ¿no es cierto? En C, lo que vemos de alguna manera, ¿no es cierto? Es que el consumo, a medida que aumenta el ingreso, ¿no es cierto? También aumenta el consumo. Y de alguna manera, en el punto C, lo que podemos determinar, ¿no es cierto? Es que recién empezaría con un ahorro bastante pequeñito, ¿no? Bueno, entonces, para entender sobre todo el punto de nivelación, ¿no es cierto? Donde no se ahorra y se desahorra, que es este punto B, lo que me dice es que, eh, bueno, aquí cuando hablamos de una línea de 45 grados, dice que tiene una propiedad muy especial. En cualquier punto a lo largo de la línea, la distancia entre el eje horizontal es exactamente igual a la distancia entre el eje vertical. Ingreso, usted puede verificar. Ya, aquí lo que nos dice es que veamos sobre todo que prácticamente, ¿no es cierto? Esta línea de la función consumo tiene una inclinación aproximadamente de 45 grados, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que a medida que aumenta el ingreso, pues aumenta el consumo en la misma proporcionalidad. ¿Qué más nos dice aquí sobre este gráfico? Dice ya, cuando el gráfico, ¿no es cierto?, se halla por debajo de la función consumo, se puede ver la relación entre el ingreso y el consumo al accionar la línea, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sobre todo, cuando vemos cuál es el gráfico, ¿no es cierto?, que se encuentra debajo de la línea de consumo, es de este de aquí. Bueno, ¿qué más nos interesa? Dice, en cualquier punto de la línea el consumo es exactamente igual al ingreso y la familia no ahorra, ¿no? Entonces, este gráfico, ¿no es cierto?, que tiene 45, una inclinación, un ángulo de 45 grados, quiere decir a medida que aumenta el ingreso, ¿no es cierto?, incrementa el consumo, entonces la familia no ahorra. Finalmente, ahora con esto terminamos, vamos a ver la función ahorro. Nos dice que la función ahorro muestra la relación entre el nivel de ahorro y el nivel de ingreso. Esto aparece, vamos a ver en la siguiente figura, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos sobre todo la función ahorro, ¿no es cierto?, que es la imagen que refleja de la función consumo. ¿Qué más nos dice? Que esta función ahorro se deriva al restar el consumo del ingreso. En forma gráfica, la función ahorro se obtiene al restar verticalmente la función consumo de la línea de 45 grados de la figura. Nótese que el punto de nivelación B se halla en el mismo nivel de ingresos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿qué quiere decir esto, no? Que a este punto, en el punto B, sobre todo en este punto de estabilización, pues la gente no ahorra ni desahorra, ¿no? No tiene esa capacidad, sino justamente a partir de que se va incrementando los ingresos, vemos en esta gráfica del ahorro que empieza o tiende a ahorrar, ¿no? Entonces, la propensión marginal a consumir, dice, bueno, este concepto se reconoce como que es la cantidad extra que la gente consume cuando recibe una unidad monetaria extra del ingreso disponible. Bueno, y aquí de alguna manera, ¿no es cierto?, tengo mi gráfico que me demuestra cuál es mi ingreso, ¿no es cierto?, cuál es mi gasto. Y aquí puedo yo mirar, ¿no es cierto?, a través de las ecuaciones, encontrar, ¿no es cierto?, cuál es mi propensión marginal a consumir, cuál es mi ahorro neto, ¿no es cierto?, en base a seguir las ecuaciones. Y de alguna manera voy a encontrar también mi propensión marginal a ahorrar, ¿no? Entonces aquí tenemos que mi propensión marginal a consumir, es decir, aquí tengo de alguna manera dice que cada dólar de ingreso disponible no se consume, se ahorra. Cada dólar adicional de ingreso disponible, ya sea al consumo o al ahorro, la combinación de estos dos factores permite calcular la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Entonces aquí vemos sobre todo cuánto se consume, ¿no es cierto?, mi propensión marginal a consumir, que es del 80%, y cuál es mi capacidad sobre todo de ahorrar, que es del 20%. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta en este punto. Ok, entonces hemos visto la función producción, la función
perdón, hemos visto la función ahorro, la función consumo, y de estas, sobre todo, cómo son parte bastante esencial del estudio macroeconómico, ¿no? Y cómo a través de sus rectas, sus análisis y sus estudios, pues sobre todo se puede determinar, ¿no? La capacidad que tiene un país para ahorrar, como ustedes vieron, ¿no es cierto? Desde ya se hacen lecturas de qué pasa, ¿no es cierto?, con un país pobre versus un país rico, y bueno, y a partir de eso, los indicadores salen de los análisis que de alguna manera se reflejan, ¿no es cierto?, en los datos por los cuales se compone el Producto Interno Bruto, ¿no? De esa manera se puede determinar mis grandes componentes, sobre todo de la demanda agregada, y a través de eso mirar sobre todo esta función consumo y ahorro. Eso, estimadas y estimados, no sé si alguien tiene una pregunta. Caso contrario, pues voy a tener que dar terminada la clase porque iniciaríamos ya en un minuto la evaluación. Bueno, no hay preguntas, pues no me queda más que agradecerles por su atención. Hasta una próxima. A ver, aquí hay una pregunta. Morán Marisa. Sí. Por favor, compañera, si puede, mejor escriba. ¿Me escucha ahí? Ahí lo escucho. Ya, es que yo ingresé un poco tarde a la clase y quería saber si me podría ayudar con la asistencia. Yo le envié un mensaje a su WhatsApp personal explicándole por qué iba a llegar tarde, pero no me respondió. Está bien, ya le puse en la asistencia. Muchas gracias, Magister. Carlos Rivas levantó la mano. Una consulta, tanto la gráfica de ahorro como la de consumo utiliza un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Porque la de ahorros, la de consumo parte desde 25.000. Claro, Pero o sea, la de ahorros no me acuerdo así. Ojo que lo que estamos analizando primero es una gráfica de la función consumo. Me voy a permitir solo una explicación de un minuto. Le voy a poner aquí. Bueno, primero lo que estamos analizando es el fenómeno de lo que sucede en la economía de Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la función consumo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que esta gráfica, por ejemplo, tiene una inclinación de 45 grados, y lo que me quiere decir en este ejemplo, ¿no es cierto?, es que en el punto B, ¿no es cierto?, que es mi punto de estabilidad económica, pues en este punto ni se ahorra ni se desahorra, sino que todo se consume. Entonces, una inclinación con este ángulo, ¿no es cierto?, significa eso. Pero lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que cuando aumenta sobre todo la capacidad o el ingreso, ¿no es cierto?, la capacidad de consumir, pues lo que vemos es que la gráfica, ¿no es cierto?, tiende como sobre todo a inclinarse un poquito, y lo que me resta sobre todo es el ahorro. Mientras que en el siguiente gráfico, ¿no es cierto?, que vemos en la función ahorro, como la función ahorro es el resultado de la resta, ¿no es cierto?, del consumo, ¿no es cierto?, restar el consumo del ingreso. Entonces, por esa razón casi me da una línea paralela, ¿no?, a la de la función consumo. Y también está aquí, sobre todo se puede mirar que a medida que se incrementa el ingreso, aquí también se incrementa el ahorro, ¿no?, en esta gráfica, pero de alguna manera sí tienen una relación en cuanto a las inclinaciones de los ángulos, y esta relación solamente me da a entender que en el caso de esta economía funciona así. Ahora veamos, habría que graficarle, ¿no?, en el caso ecuatoriano con datos que nos puedan dar, sobre todo para poder comparar qué pasa con la gráfica, si tienen la misma inclinación o no. Y si no tienen la misma inclinación, entonces todo eso tiene obviamente una explicación económica. Bueno, Ya, pues gracias, profe. muchas gracias, compañeras, compañeros. Voy a subir este video de esta clase, pues, y les deseo muchos éxitos en su evaluación.